Sí, vamos a hablar hoy de lo que son los lubricantes para motores a gasolina. ¿Sí? Normalmente nosotros manejamos aquí nuestro webinar, ¿sí? Son completamente abiertos. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor háganos llegar por vía chat, ¿sí? Y por medio de nuestros moderadores me harán llegar la pregunta de ustedes, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, no se queden con ella. Es el momento de poder darle la solución y la respuesta cuando nosotros que somos los asesores técnicos de lubricación para ustedes. Entonces, iniciamos. Pero para poder entender como tal el mundo de los lubricantes para gasolina, hay que comenzar a entender la historia como tal del motor o del motor a gasolina, ¿sí? Normalmente el hombre, como ser viviente, genera energía, ¿sí? ¿Y qué es un motor? Un motor como tal es algo en lo cual transforma una energía física. Por favor, ciérrenme los micrófonos si están amables. Transforma una energía en movimiento, ¿sí? Normalmente. Aló. Ok, para continuar, transformamos la energía de músculo, la transformamos en movimiento. Anteriormente, antes, en los inicios de las civilizaciones, utilizamos eran nuestros propios músculos para poder trasladar, a ponerles peso, a trasladarnos de un punto A a un punto B. Cuando hacíamos un trabajo, lo hacíamos con la capacidad de nuestra fuerza. Pero siempre, como todos, estábamos nosotros limitados y necesitábamos mayor cantidad de personas para ejercer el mismo trabajo. Después el ser humano dio cuenta de que era mejor utilizar el animal tenía más fuerza que el ser humano. Y trabajábamos con caballos, bueyes, otro tipo de animales, los cuales me podían generar esa carga. Eso no cambió mucho al pasar de los años, hasta lo que fue el inicio de lo que fue la revolución industrial, cuando se creó el motor a vapor y pudimos observar de que podíamos transformar esa energía generada por los animales en una máquina, haciendo un trabajo mucho más eficiente y siendo mucho más rápidos. Y todo, como toda tecnología, se fue desarrollando al llegar al punto que conocemos lo que es hoy los motores a gasolina o los que se llaman conocidos motores de combustión interna. Eso nos generó un proceso mucho más eficiente, nos ayudó a generar mucho mayor dinero, pero también los motores a gasolina son caracterizados por ser muy contaminantes. ¿Cómo así? Vamos a comenzar a hablar del punto. ¿Sí? Si vamos a pensar cómo ha evolucionado el motor a gasolina, comencemos a pensar en algo que comúnmente tenemos en nuestras casas. ¿Sí? Vamos a hablar del televisor, ¿sí? El televisor ha cambiado desde su lanzamiento en los años 30 a la fecha actual. ¿Podemos hacer lo mismo con los televisores actuales o podemos hacer lo mismo que pueden hacer los televisores actuales con los televisores de los años 30? ¿Sí? ¿Qué necesitamos en la actualidad que el televisor me haga? Un televisor en la actualidad te conecta a internet, puedes chatear, puedes descargar juegos, descargar videos, películas, que en los años 30 era impensable llegar a hacer eso. Todos los televisores tienen los mismos repuestos. Entonces, por eso les comienzo a establecer esta analogía del televisor para que lo transformemos en los motores a gasolina. ¿Por qué lo pongo así? Porque muchas veces nosotros pensamos que las tecnologías antiguas, y hablemos de los lubricantes de viejas eh, tecnologías, pueden servir y ser usados en los motores actuales. Y no estoy hablando de los motores años 2020, señores, estoy hablando de los motores de los últimos 30 años, que quiero decir que en pocas palabras es el gran parque automotor en Venezuela. ¿Sí? Queremos que nosotros trabajando con lubricantes o tecnologías de lubricantes, vamos a ponerlo más antiguas o más ortodoxas, vamos a tener un muy buen resultado con los motores de nuevas generaciones. Y realmente eso es la primera gran equivocación como nosotros como usuarios de lubricantes tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Comencemos a ver cómo ha evolucionado el motor a gasolina. Si realmente el motor nace en los años 1860, ¿sí? Con la creación del motor Lenior. Este motor era un motor a gas, un solo pistón, pesaba alrededor de unas 25 toneladas y lo que generaba en su proceso de combustión solamente el 3% de esa gran explosión se utilizaba para hacer un trabajo.
¿sí? Como era algo muy costoso de producir, muy costoso de mantener y no era nada eficiente. Pero fueron alrededor del tiempo, alrededor de los 1876, el Otto Diesel, ¿sí? Genera lo que es el motor cuatro tiempos, un poco más pequeño, ¿sí? Pero en general era más grande de los actuales. Si el anterior pesaba 25 toneladas, este pesaba alrededor de unas 20 toneladas, ¿sí? Poniendo así más pequeño. Pero no seguía todavía tumbando en la época, ya eran los reyes, eran los motores eléctricos y no llegaban a poder tumbar a estos motores. Alrededor de los 1886 viene Mercedes, o lo que es el Benz, y genera el primer vehículo automotor como tal. Estamos hablando de 1886. ¿Sí? Era un motor monocilíndrico, en lo cual era alrededor de 1000 cc, no tenía caja de transmisión, era por caja de cadena, ¿sí? Pero todavía no teníamos una gran autonomía del motor. A los 1886, 3 años después, vienen los ingenieros Daimler y generan su vehículo Daimler, que en pocas palabras era un carruaje a caballos adaptado con un motor de combustión interna. Aquí ya comenzamos a ver ya la introducción de la gasolina como uno de los combustibles más utilizados para este tipo de vehículos. Ya acá estaba también la inclusión de una caja de velocidades por medio de una sola palanca que cambiaba las velocidades de una sola, ¿sí? Pocas palabras, una velocidad constante para frenar y una velocidad un poco más rápida, para que era el movimiento. No cambió mucho hasta los 1903 por medio de lo que era el nacimiento de los Spiker. El Spiker fue el primer, podemos decir que fue el primer vehículo de carreras, ¿sí? Generado a nivel mundial. Alrededor de 8 cilindros, 60 HP, era un vehículo que podía llegar a los 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero era, para la época era algo impresionante. Nosotros ahorita fácilmente los llegamos, pero en esa época era algo inconcebible. Era un vehículo de 3 velocidades con 3 palancas. Cada palanca hacía el cambio de velocidad. Era algo bien tosco y bien complicado de manejar. Por eso nace en 1910 el modelo T, generado por Henry Ford. Henry Ford no crea como tal, si vemos, no crea como tal el vehículo. Él lo que hace es generar el método para poder producirlo en masa, hacerlo más económico, porque antes de Henry Ford los vehículos eran muy costosos y realmente eran las clases altas que los podían comprar. Ya modelo T, con su lanzamiento y haciendo el proceso de producción en cadena, podíamos generar un vehículo mucho más económico y podíamos generarlo en masa. Eso fue realmente la gran ayuda que generó Henry Ford para el mundo del automovilismo. Adicionalmente, otro de los grandes aportes que hizo Henry Ford con su gran modelo T, que transformó las cajas de cambio de palancas individuales en una sola caja de mando, que hasta en la actualidad todavía las conocemos en los vehículos de transmisiones manuales. Como vemos, ya en 1910 comienza ya el boom del consumismo del vehículo automotor, siendo el principal generador los motores a gasolina. En 1920 se hace la gran explosión y se crean los tres grandes de la tecnología automotriz, en los cuales entre los tres tenían el 95% del mercado mundial automotriz. Esos eran General Motor Company, que era alrededor de 12 compañías pequeñas, entre estaba Chevrolet, Lincoln y otras, Mercedes-Benz, y otras pequeñas, Mercedes, no, Chevrolet, y otras pequeñas compañías que engloban General Motors, ¿sí? Como Cadillac y otras. Después también está Chrysler, que nace a raíz de los hermanos Chrysler, que eran los principales ingenieros y los principales diseñadores de la parte del modelo T. Se separan de Ford y generan su compañía, que es Chrysler. Y por último queda Henry Ford. Eran los tres grandes y desarrollaron el 95% del mercado a nivel mundial. El vehículo no cambió mucho hasta los años 40, cuando comienza lo que es la detención del movimiento automotriz. Entre lo que fue los años 20 y los años 40 fue el proceso de mayor innovación
dentro de la gran historia de los carros, de los vehículos automotrices, ¿sí? Como comenzaron a ganarse el mercado era por nuevos diseños, nuevas innovaciones, y el que sacara la nueva tecnología era el que se colocaba en el mercado. Hasta los años 40, con la Segunda Guerra Mundial, todo se detuvo. No hubo gran inversión en el mercado automotriz, hasta lo que fue los años 60, el periodo de posguerra y lo que normalmente los conocedores del mundo automotriz le llaman los años dorados, ¿sí? Y conocemos por la creación y el desarrollo de los muscle car. Los muscle car eran vehículos de muy alta potencia, gran velocidad y gran tamaño. Normalmente eran probados en carreras y en la época se decía, los corres el fin de semana y los compras el lunes. Entonces, lo que decían era que comenzaban a desarrollar carros de carreras y los comercializaban normalmente en los puntos de venta. Ahí fue donde comenzaron a generarse el desarrollo de los Mustang, Pontiac, ¿sí? Y de todos estos tipos de vehículos bien, o normalmente conocidos como los clásicos. Pero ¿qué ocurre? El mercado a nivel mundial quería vehículos con mayor potencia, más fuerza, pero no eran nada ahorradores de combustible. Y eso fue el gran golpe que tuvieron en los años 70. En 1973, por medio de un embargo de los países árabes a Estados Unidos, se genera la primera crisis petrolera en América, en los cuales se conocían o se reconocían por grandes colas para poder surtir gasolina y ya tener un muscle car ya era algo que no era nada lógico, porque eran característicos por ser muy altos consumidores de combustible. Entonces, en esta gran crisis comenzaron ya el mercado a exigir unos vehículos más ahorradores, más pequeños y que no necesitaran tanto combustible. Y fue el momento del boom del escarabajo, que es uno de los carros más vendidos en la historia del automovilismo. Todo no fue cambiando, fue desarrollándose de la misma manera, carros más pequeños, motores más pequeños, menos consumo de combustible, hasta lo que fue los años 83, el gran nacimiento de lo que fue el milagro japonés. Ya aquí la gente quería que el vehículo durara más tiempo, por eso buscaban vehículos de calidad, que fueran más modernos, pero que fueran simples, que me ahorraran combustible, pero que tuvieran una alta calidad. Y eso también fue el lanzamiento del boom de lo que es el control de calidad, con la calidad total. Y por eso es que le decimos el gran milagro japonés. No todo fue desarrollándose de la mano, los tres grandes trataron de poder mantenerse en el mercado, tratando de generar vehículos con estas características, pero no fueron todavía tan innovadores o que pudieran calar como en la época de los años 60. En los años 96 ya los comenzaron otra vez a adaptarse a las condiciones y el mercado ya no era tan sonoro de que fuera con características de calidad, sino que querían ya que fueran menos contaminantes. Debido a que los años 96 o la década o los años 90 ya comenzaron a hacer lo que es el boom de lo que es el problema global de contaminación, el efecto invernadero, comenzaron a establecer de que los vehículos eran los principales causantes de este efecto y comenzaron a exigirle a los fabricantes vehículos que consumieran menos combustible, pero que fueran menos contaminantes. Y eso es en pocas palabras, aquí comienza el desarrollo tecnológico hacia esa visión. Y vemos que en los años 2004, gracias al boom petrolero, el boom de la subida de petróleo, de subida de los precios de petróleo a nivel global, que el precio llegó a sobrepasar los $100 el barril, comenzaron a ver los usuarios que necesitan consumir mucho menos combustible, ¿sí? Realmente ahí sí comenzaron a ver la necesidad de tener vehículos que realmente me ahorraran el consumo del combustible. Acá en Venezuela no lo vivimos, ¿sí? Por el nivel de subsidio de la gasolina en el país, pero a nivel global sí fue un impacto importante y más en lo que fue en la economía. Entonces necesitaban vehículos que fueran bien ahorradores de combustible y que fueran autosostenibles. O sea, de que, ojo, el lubricante también viene del mismo proceso del petróleo. Quiere decir que si el petróleo subía, el lubricante subía. Entonces, no solamente el vehículo tenía que, o el usuario no solamente tenía que gastar en combustible, también tenía que gastar en lubricante. Entonces era que iba de la mano
los incrementos. Entonces podíamos ver que realmente ahí los usuarios comenzaron a ver o a necesitar productos que me pudieran alargar los periodos de cambio y pudiéramos consumir menos combustible. Y ahí es cuando comienza a cambiar la gran tecnología del motor. En los últimos 20 o 50 años el motor no había cambiado mucho. Fue a raíz de los años 2000 que realmente la exigencia del mercado comenzaron a establecerle a los fabricantes de que, en pocas palabras, como dice Darwin, ¿sí? Si no te adaptas, mueres. Entonces comenzaron a adaptarse a la necesidad del consumo a nivel mundial y comenzaron a generar nuevas tecnologías de motores. En la actualidad, en los años 2010 o la década de los 2010, ya los vehículos tenían que ser completamente sostenibles. Hablando de sostenibles es que pudiéramos nosotros poder mantener día a día el uso del vehículo, ¿sí? Por eso nacen lo que son los vehículos híbridos, vehículos eléctricos, comienzan a nacer nuevas tecnologías que puedan ser sustentables con el tiempo. También necesitaban que fueran más ahorradores de combustible y mucho más amigables con el medio ambiente. En la década de los años 2010, ya las exigencias internacionales por lo que es el nivel de contaminación, ¿sí? Son cada vez más exigentes. Entonces comenzaron a establecer unos motores mucho más limpios, pero al mismo tiempo mucho más pequeños. Y establecen lo que es el mundo de la autonomía y accesibilidad. Accesibilidad porque necesitaban que fueran con todas estas nuevas tecnologías, pero fueran al mismo tiempo más económicos y adicionalmente que fueran una autonomía de que ellos mismos comenzaran a generar algunos cambios, ¿sí? Por decir que el usuario fuera mucho más cómodo, por decirlo así, y no necesitáramos tanto la ayuda del el conductor en muchos de los procesos del vehículo. Ya comenzamos a tener un vehículo mucho más computarizado, por decirlo así. Y viene ya en los años, en esta actual década que estamos comenzando, ¿sí? Y el foco siempre ha sido ahorro de combustible, autonomía, amigabilidad, ¿sí? Y la introducción de en muchos de los vehículos con turbo alimentado. El turbo alimentado es que comienzan a salir vehículos pequeños con turbo, ¿sí? Vehículos con motores, estamos hablando de motores 1600, 1400 o 1300, ¿sí? Pero ya turboalimentados. El turboalimentador lo que es un equipo que me hace es alimentar con mayor cantidad de aire el motor y esto me ayuda a generar una combustión mucho más completa y por lo tanto me genera una mayor potencia. Por lo tanto, un vehículo con un motor 1.8 o 1.6 me podría generar una potencia que hace 5 años atrás me la generaba un vehículo 2.2 o 2.5. Entonces ahí comienzan ya los fabricantes a exigir unos motores mucho más pequeños y los lubricantes necesitan adaptarse a esas necesidades. Por lo tanto, cada año los motores son más pequeños, señores, ¿sí? Pero más pequeños y generan que sea la lubricación mucho más exacta. Por eso vemos viscosidades como SAE 20 o SAE 16. Y estamos hablando de vehículos. Y vehículos como un Spark. O Spark, en la actualidad, el Spark 2018-2019, la viscosidad establecida para ese vehículo es un SAE 0W20. Una viscosidad muy, pero muy delgada. ¿Sí? Casi, ¿por qué? Porque este motor es mucho más pequeño, hasta el mismo Spark que conocemos 2010, ¿sí? Pero con unas condiciones de ahorro de combustible mucho, pero mucho mayores. Por lo tanto, tenemos un vehículo con motor más pequeño, más exacto, tenemos una mayor acumulación de calor, por lo tanto, por eso tenemos esos lubricantes mucho más fluidos, con estas viscosidades 0W, 5W y 10W, que me ayudan a generar un lubricante más fluido y esa fluidez del lubricante me ayuda a sacar más rápido. Quintero, disculpa, te escuchamos un poquito cortado, dejamos de escucharte. No te escucho. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a esperar que Quintero se reconecte. Debe ser que tuvo alguna baja de luz.
en la zona, ya se conecta nuevamente. ¿Aló, me oyes? Ahora sí, Quintero, ya regresaste. Ok, dale, gracias. Sí, una pequeña inestabilidad en la señal. Ok, continuamos. No sé, Karen, si me ayudas hasta dónde me escucharon. Estabas hablando de las viscosidades, Quintero. Hasta ahí te escuchamos si Ok, alguno. ok, estamos hablando en ese momento, que me escucharon, hablaba de que cada vez los motores son mucho más pequeños, mucho más exactos, por lo tanto las viscosidades son mucho más fluidas, por decirlo así. Por eso vemos esas viscosidades como 20 o 16. Me iba a decir viscosidad 16, sí, señores. La nueva viscosidad exigida en el mundo automotriz a partir del año 2020 va a ser SAE 16. ¿Sí? Entonces vean muchos vehículos, no estoy hablando de vehículos pequeños, estoy hablando de vehículos tipo camioneta, Toyotas y las Toyota 2020, algunas 4Runner que pueden comenzar a llegar a Venezuela 2020, su viscosidad a exigir va a ser 0W16. ¿Sí? Eso a partir de lo que son años 2021, perdón, comenzamos a ver este tipo de viscosidades, lo tal generan motores mucho más pequeños, más exactos, cavidades internas mucho más pequeñas, lo que normalmente se le dice galerías, y necesitamos lubricantes mucho más fluidos. ¿Por qué necesitamos lubricantes más fluidos? Porque un lubricante más fluido me ayuda a sacar mucho más rápido el calor, y motores más pequeños, más calor vamos a tener. ¿Sí? Por eso también necesitamos respuestas mucho más rápidas, menos contaminación, más ahorro de combustible y mayor rentable, o sea, ser más rentable. Ser más rentables que los periodos de cambio sean cada vez mucho mayores. ¿Sí? Y es una realidad, hace 40, 50 años atrás era fijo los cambios cada 5.000 kilómetros. En la actualidad podemos hacer cambios alrededor de 7.000, 10.000, 12.000. Y en países desarrollados como en España, los combustibles son mucho más amigables con el lubricante, no tanto como lo vemos acá en el país, podemos tener ya cambios alrededor de 24.000, 30.000 kilómetros. ¿Sí? Entonces eso es lo que él va hacia el mundo del lubricante a nivel global. Y no quiera decir que con esto no solamente vamos a verlo en el resto del mundo, sino también lo vemos en nuestro país, porque normalmente estas tecnologías son alrededor de los últimos 20 a 30 años. Y nuestro gran parque automotor, aunque no es el más nuevo a nivel global, ¿sí? Es un parque automotor maduro. No quiere decir que sea viejo, ojo, es maduro y los cuales tenemos tecnologías que buscan principalmente ahorro de combustible, de ser completamente amigable con el medio ambiente y tener un desarrollo que me permita que el vehículo sea sustentable. No sé, Karen, si exista alguna pregunta hasta los momentos. No, Quintero, hasta el momento no tengo ninguna. Ah, sí, me acabaron de poner una, que si Shell produce SAE 16, que no lo tenemos en el portafolio. A nivel global, a partir de octubre de este año, ya Shell tiene algunos productos con la viscosidad SAE 16, ¿sí? Todo depende del nivel de necesidad del parque automotor venezolano. Hasta el momento, la menor viscosidad exigente en el parque automotor venezolano es la SAE 20, ¿sí? En las cuales lo podemos ver en la mayoría de los vehículos Ford, Toyota y General Motors. ¿Sí? Quiere decir que los Ford desde el año 2010, toda lo que es su línea de camionetas exigen lo que es el 5W20, ¿sí? Lo cual el 0W20 lo puede cumplir completamente y más bien estaríamos por encima de las necesidades. Y en los últimos años ya los vehículos, tanto lo que son los Ford Fiesta o los Titanium, hay muchos Titanium modelo 2018, 2019, que ya exigen el 0W20. ¿Sí? Después el Titanium del 2015 hasta el del 2013 en adelante, comienzan a exigir lo que es el SAE 30, ¿sí? Un 530 o un 1030, por eso también lo traemos a Venezuela. ¿Sí? Si vemos algún aumento en el pico de la entrada de vehículos con exigencia como un SAE 16, lo traeremos para Venezuela. Igual también me dirán, ajá, pero eso es solamente Ford, sí, pero también los Toyota, por lo menos todos los Toyota Corolla que están entrando desde el 2018 hasta la actualidad, y también las camionetas exigen SAE 20.
Algunos Corolla, vamos a ponerle de construcción venezolana, establecen un SAE 30. Y la gran mayoría de todas las camionetas después del 2010, 2011, exigen 0W20 o 520. Y lo mismo ocurre también con las camionetas Chrysler y los vehículos General Motors. General Motors ya por lo menos he visto muchos Spark en las calles, que son Spark año de 2019, ¿sí? Y en su manual exige 0W20. Igual que todas las camionetas Chevrolet que tenemos en el mercado venezolano nuevas, también exigen 0W20. Chevrolet General Motors ha sido a ponerle la marca de los tres grandes o las marcas mundiales que ha generado una menos flexibilización de su proceso de exigencia de los lubricantes, ¿sí? Pero ya las últimas que están llegando a partir del 2017 ya están estableciendo viscosidades SAE 20, ¿sí? O SAE 30. No sé, Karen, si hay otra pregunta. ¿Aló? No, hasta el momento no tenemos ninguna otra. Ok, entonces cualquier pregunta, señores y señoras, por favor me hacen la pregunta vía chat, ¿sí? Que Karen gentilmente nos la va a replicar y capaz que esa duda que ustedes tienen la tenga otra persona. Entonces no se queden con las dudas. Aquí no estamos nosotros para eh, mm, poner entre dicho la pregunta. Es preferible, este es el espacio de poder aclararla, dar con todas nuestras recomendaciones y que ustedes aclaren todas sus dudas. Puede ser que la duda que ustedes tengan la tenga otra persona. No, acá me ayudas, por favor, con los Quintero, micrófonos. Dime. nos llegó, nos llegó una pregunta, ya silencio a la persona. Alguien nos pregunta que cuáles son las consecuencias de utilizar un lubricante diésel en un motor a gasolina. Mira, las consecuencias son bastante amplias. ¿Sí? De por sí en este webinar al final voy a explicar mucho más detallado eso. Pero una vez les digo, ¿sí? Eh, en los motores a gasolina se genera algo llamado lodo. En los motores en diésel se genera algo llamado hollín. Son partes de contaminaciones, sí, pero son moléculas completamente distintas. En la de gasolina, el lodo es mucho más viscoso, sí, y con las altas temperaturas genera algo llamado esmalte, algo bastante pegajoso. El hollín, sí, puede llegar a terminar como un lodo, pero realmente con las altas temperaturas genera coque, más como una piedrita, por decirlo así. Sí, como lo que se vuelve con el tiempo la piedra pómez. Pero imagínate una piedra pómez negra. Sí, eso es gracias al hollín. Entonces, como ven, son contaminantes completamente distintos uno que el otro. Por lo tanto, un lubricante diésel tiene unas características o exigencias para poder contrarrestar las necesidades de un motor a diésel. ¿Sí? Que no es solamente el hollín, es otras cosas adicionales, pero él va a ponerles una de las diferencias dentro de su proceso. Y un motor a gasolina no es que sean solamente lodos, sino otro montón de características adicionales. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo utilizo un lubricante diésel en un motor a gasolina, ¿sí? No es que voy a generar un daño, no es que a los 5.000 kilómetros voy a echar a perder el motor, no, sino que no le voy a dar toda la protección que necesita mi motor. ¿Sí? ¿Protección a qué? A protección por lo menos al lodo, protección al cizallamiento, protección a la corrosión que se genera producto del combustible, en este caso de la gasolina, ¿sí? Entonces son características completamente distintas porque solamente por trabajar con gasolina ya cambia completamente todas las características de trabajo. Entonces, no es que vamos a dañar el vehículo, sino que no estamos entregándole lo que el vehículo necesita, que es distinto. Entonces, no vamos a esperar de que dure la misma vida útil que me establece el fabricante y capaz que tú viste en tu manual y el manual dice periodo de cambio, vamos a ponerle una VEO 2010. Ajá, vida útil recomendada por el fabricante 300.000 kilómetros. ¿Sí? Tú para poder llegar a esos 300.000 kilómetros, oye, es utilizando el lubricante recomendado por el fabricante, no trabajando con un lubricante de que, vamos a ponerle, mi abuelo lo usaba en su carro y siempre lo usó y yo lo estuve usando en otros carros y para mí me servían, ¿sí?
y lo puedo utilizar en el vehículo a gasolina y voy a pensar de que voy a llegar a los 300.000 kilómetros. No, eso no va a pasar. ¿Sí? Entonces realmente, y muchas veces, y muchas de las razones que comenzamos nosotros a ver problemas en los motores, y comenzamos a desarmar el motor y comenzamos a ver problemas, y no es por problemas por un mal lubricante, no, es por una mal aplicación del mismo, ¿sí? Por decir, utilizar un lubricante diésel, un motor a gasolina es una mala aplicación, porque el diésel, el motor, el lubricante diésel, aunque sea muy bueno, el mejor del mundo, no está hecho para las condiciones de un motor a gasolina, y viceversa. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a aclarar más al final para que ustedes demostrarles de una manera más visual qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que puede ocurrir, ¿sí? No sé si hay otra pregunta, Karen. Y tengo varias preguntas. Ok, Tengo una, dice que por qué no se debe usar 20W50 de Hillis en las motos. ok, perfecto. Tengo otra que dice que tiene 20W50, si es posible cambiarlo, por ejemplo, a 15W40 o viceversa. Tengo otra de un 0W20, hay que cambiarlo a los 20.000 kilómetros o a cuánto tiempo se recomienda. Y tengo la última que dice, ¿cuál es la diferencia entre un motor cuatro tiempos de moto a los de vehículos a gasolina? Cuando la moto tiene transmisiones y embragues separados. Por ejemplo, la moto CAM con motor rotats. Ok, perfecto. Muy buenas preguntas todas. Comenzamos. El 2050 de moto, ¿sí? Vamos a comenzar con las dos de moto que tenemos. ¿Por qué no puedo utilizar un 2050 de vehículo en una moto, ¿sí? Señores, el lubricante para moto cuatro tiempos se encarga de lubricar no solamente el motor, sino también la transmisión y el sistema de embrague, ¿sí? Cuando está unido. El mismo lubricante tiene que hacer trabajo en los tres puntos, pero no solamente eso, señores, sino que el motor de gasolina, ¿sí? Vamos a ponerle un motor normal, el motor de mi Aveo, que lo tengo acá afuera, ¿sí? Su velocidad de giro, o sea, el cigüeñal es lo que está unida a la biela es lo que está unido el pistón, ¿sí? Esa biela, su velocidad idónea, o sea, la velocidad a ponerle más eficiente para ese motor son alrededor de 3.000 revoluciones. Quiere decir que ese cigüeñal gira 3.000 veces por minuto, ¿sí? Entonces quiere decir de que el cigüeñal gira rápido, en un motor a gasolina ciertamente, en un motor de moto gira entre 8.000 a 10.000 revoluciones por minuto. Quiere decir que el de motor gira a 3.000, mientras que el de moto gira a 8.000. O sea, el de moto gira mucho más rápido, señores. Y por lo tanto, por girar mucho más rápido, genera mucho más desgaste. ¿Sí? Y ahí los aditivos de un lubricante para moto, estamos hablando solamente del motor, ¿sí? Tiene que tener las capacidades antidesgaste mucho mayores a lo que normalmente tenemos un motor a gasolina. Y va a salir siempre el típico, entonces el lubricante para motos es mejor que el lubricante para gasolina. Y les voy a decir que no. ¿Cómo comparemos peras con manzanas? Comparemos peras con peras. Y es lo mismo que estamos hablando con el de motor diésel. ¿Sí? Los lubricantes para gasolina están desarrollados y formulados, ¿sí? Para poder proteger tu motor a gasolina. Y el de las motos cuatro tiempos están formulados para proteger el motor de tu moto cuatro tiempos, la transmisión y el embrague. ¿Sí? En el caso del señor que me está diciendo, pero para mí, ¿qué lubricante puedo usar si yo trabajo con una moto que tiene todo por separado? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor lubricante? Lo ideal es utilizar un lubricante para motos, cuatro tiempos, ¿sí? Aunque tú no vas a utilizar la aditivación para transmisión y embrague, es importante que trabajes con la aditivación para el motor. Como les dije, el motor de un vehículo a gasolina gira alrededor en velocidad eficiente entre 3.000 revoluciones por minuto, lo podemos ver en el tacómetro, ¿sí? Mientras que en una moto estamos hablando de 8.000 revoluciones por minuto. Entonces, para poder mantener la vida útil de tu motor y todas sus partes móviles, es preferible trabajar con un lubricante para motos que para vehículos automotrices o un vehículo a gasolina normal.
Ajá, en el caso de la persona que me estaba diciendo, ajá, pero puedo, estoy utilizando un 20-50, puedo trabajar con un 15-40. Sí, de poder hacerlo, puedes hacer, ¿sí? El tema y el inconveniente y realmente y he investigado muchísimo al respecto, porque siempre he estado siempre en la misma, a ponerle, siempre ha quedado la misma interrogante. Ajá, si estoy usando 20-50, me puedo cambiar un 15-40. Si tu manual de usuario te exige o te recomienda trabajar con un 15-40, quiere decir que todo tu vehículo está hecho para ello. Pero ¿qué ocurre? Tú ya hiciste algo, un nivel de desgaste importante en tu motor, ¿sí? Existe la probabilidad que al momento que tú pasas a un 15-40, ¿sí? Puedas tener un nivel de consumo en tu vehículo. ¿Eso es malo? No. No es que de tu lubricante se consuma, es malo, no. Los lubricantes en algún momento se van a consumir, señores, ¿sí? Cuando estés llegando al periodo de la vida útil de tu motor, vas a comenzar a ver un alto nivel de consumo. Lo importante es entender cuándo es un consumo alarmante y cuándo no. ¿Y cuándo comienza a haber un consumo alarmante, señores? Cuando ese consumo de lubricante supera el 10% de mi cárter por cada 1000 kilómetros, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que me consuma, no sé, una camioneta Silverado V6 que lo que me pueda consumir un Spark 2010, ¿sí? Entonces, lo importante es entender esos niveles de consumo. Ya cuando pasemos ese 10% de consumo de lubricante por cada 1000 kilómetros, es importante hacer el chequeo y es el trabajo que ahora hay que hacer. Si quieres cambiar de 20-50 a 15-40, ¿sí? Comenzar a revisar la varilla y hacer una medición todos los días por un periodo importante de tiempo para ver cuánto estás consumiendo, ¿sí? Ya cuando superas ese 10% por cada 1000 kilómetros, ahí sí ya tenemos que hacerle un trabajo mayor al motor. No es hacer un overhauling completo, dependiendo por donde esté saliendo o por donde se esté consumiendo el lubricante. Capaz que son pequeños arreglos que tienes que hacer, pero es consecuencia de haber adelantado, por decirlo así, o por haber hecho un cambio o hacer una mala praxis o una mala aplicación del lubricante. Por eso le digo que muchas veces cuando desarmamos el motor, observamos que el problema no era el lubricante, sino el problema fue una mala aplicación del mismo, ¿sí? Entonces, a la persona que quiere cambiar a 1540 lo puede hacer. Más bien le recomendaría trabajar con un 1040 que tiene una viscosidad mucho más estable, te daría una mejor película en caliente, te tendría, si con 1540 te consume lubricante, con un 1040 sería menos la rata de consumo, porque aunque lo veamos más fluido, es mucho más estable en altas temperaturas y me generaría un mejor sello. Y si quieres irnos más por el seguro, pues trabaja con un 540. Como ves, siempre te estoy recomendando, son todos los que segundo número termine en 40, porque es lo que establece tu fabricante, ¿sí? La persona que preguntó el del periodo de kilometraje, el 0W20, señores, el periodo del cambio me lo va a dar normalmente el tipo de básico. ¿Sí? Si el básico es mineral, ¿sí? El periodo de cambio es hasta 5000 kilómetros, no más, más en Venezuela. ¿Sí? Si ya es un semisintético, ¿sí? Trabajarlo entre 7000, 8000 kilómetros máximo, ¿sí? Y si es un full sintético, trabajarlo en 10000 kilómetros. El 020 es un lubricante 100% sintético de Shell. Lo podríamos hacer un cambio cada 10000 kilómetros, ¿sí? Todo depende de, a ponerle de lo que quieras tú desarrollar en tu motor o lo que tú quieras invertir en el motor. ¿Sí? Porque hay gente que lo cambia a los 5000 kilómetros, entonces hay gente, no, pero ¿por qué haces eso, chico? Que eso es para los 10000, te va a dañar el motor. No, estás cambiando algo, estás subutilizando el producto, ¿sí? Pero no con eso es que vas a dañar nada, no, estás subutilizando lubricante, pero puede llegar máximo un 0W20 trabajar o cambios a cada 10000 kilómetros, ¿sí? Vamos a continuar. Vamos a ver las clasificaciones ahorita de los motores a gasolina. Normalmente son dos clasificaciones, ¿sí? Los motores a gasolina se clasifican por número de ciclos. Quiere decir cuántos giros genera el cigüeñal. El cigüeñal es esto, señores. ¿Cuántos giros de cigüeñal me genera la explosión? Los motores dos tiempos, como el mismo nombre lo indica, en cada vuelta del cigüeñal se genera una explosión.
Quiere decir que son motores que constantemente están generando potencia. Por eso normalmente son mucho más ruidosos y tienen una muy alta vibración, ¿sí? Estos motores dos tiempos están caracterizados por no tener válvulas, sino tienen lumbreras. Las lumbreras son orificios abiertos en lo que es el bloque del motor y eso hace de que el lubricante y combustible y aire tenga una rápida conexión con el medio ambiente, lo que los hace mucho más contaminantes. Sí, por lo menos si ustedes van a las playas de Tucacas, cuando van al muelle, normalmente sienten un olor aceitoso, así medio sulfuroso, sí, como medio azufre. Eso es producto de la combustión, de la mezcla de combustible y lubricante. Y es característico de los motores dos tiempos, los fuera de borda, ¿sí? Estos son motores mucho más pequeños, pero no crean que por ser pequeños no son potentes. A comparación, un motor de dos tiempos es mucho más potente que un motor de cuatro tiempos. Quiere decir que si yo trabajo con un motor 1600 de dos tiempos versus un motor 1600 de cuatro tiempos, el de dos tiempos lo va a dejar botado tranquilamente. Por eso en premios de motociclismo, normalmente hace 5 años atrás, los líderes eran aquellas motos los cuales eran dos tiempos, ¿sí? Pero como estamos hablando, tenemos lumbreras, tenemos orificios en el bloque, normalmente hay una fácil contaminación con el medio ambiente, como son más contaminantes, pues por reducción de emisiones de CO2, estos motores han dejado de ser usados por las principales marcas de motos y de fuera de borda, excepto algunos que todavía creen en lo que es el desarrollo de estos motores y han generado nuevas tecnologías como KTM. ¿Sí? Consejo que le doy, revisen cuáles han sido las nuevas tecnologías que ha generado KTM, que es la única marca que todavía produce motos con motor dos tiempos. Y los motores cuatro tiempos. Si quiere decir que su periodo o su proceso lo hace en cuatro etapas, lo que es admisión, compresión, explosión y expulsión. Quiere decir que por cada dos vueltas del cigüeñal es que se genera una explosión. Por eso es que, a comparación del motor dos tiempos, es menos potente. Sí, pero eso también me ha dado el beneficio de que generar un motor con una mayor vida útil y también un motor mucho más silencioso y con menos vibraciones, mucho más estable, lo cual me permite tener un motor, en este caso, mucho más amigable con el medio ambiente, ¿sí? Ahora, por su cantidad de cilindradas. Sí, está el monocilindro. Son los motores en los cuales solamente tenemos un solo cilindro, que cual se encarga de hacer el proceso de explosión, por lo menos con lo que vemos en las motos cuatro tiempos, en el cual no estamos hablando del periodo de tiempo, sino la cantidad de cilindros. Y normalmente está caracterizado por tener un solo cilindro, que es el encargado de hacer la explosión y generar la potencia para mover lo que es la masa. Y los policilindros, que son los que están en todos los vehículos a gasolina y hasta los diésel, en los cuales son varios cilindros, los cuales, a ponerle, eh, por sincronización del cigüeñal es esto, recuerdan, ¿sí? Es que establecen los tiempos y asegura de que cada uno de los cilindros esté en alguna de las etapas del proceso de cuatro tiempos. Entonces, esa es la diferencia entre tener un monocilindro y un policilindro, ¿sí? También por su ubicación de cilindros. Están los cilindros en línea, los cuales normalmente son utilizados en vehículos chatos, ¿sí? Normalmente porque se caracteriza por tener un cilindro uno al lado del otro o uno atrás del otro. ¿Sí? Están los cilindros en B, normalmente caracterizados en vehículos de gran potencia y tamaño, por lo menos como los muscle car o como las camionetas, lo que buscan es la colocación en B, lo que es la biela es lo que conecta el pistón, y con el cigüeñal, la biela, ambas generan una letra B. Están también los W, normalmente caracterizados en vehículos de gran potencia, hablemos de vehículos de gran arranque, ¿sí? Vehículos de pique, pero pique ya profesional, vehículos de carrera, normalmente trabajan en el sistema W porque permiten tener un vehículo mucho más estable, menos vibraciones, pero con muy altas potencias.
Los de condición opuesta, los cuales los cilindros están completamente acostados, sí pueden estar en condición encontrarse, los cuales cierran cara con cara o en dirección distinta. Un poco, todo depende de la cantidad de cigüeñales que tengan, si tienen dos o uno. Y los radiales que normalmente lo vemos o lo veíamos, ya este ya no se utiliza por el costo de su mantenimiento, en aquellos aviones de hélice, los cuales cada uno de los espacios tenía un cilindro y colocaban estrellas y todos entraban a un solo cigüeñal que rotaba alrededor de un eje. No sé, Karen, si hay alguna pregunta hasta los momentos. Sí, tengo varias. Tengo varias. Ujú. Voy de arriba para abajo. Gustavo nos pregunta que por qué Shell no tiene 15W40. Esa es una de las preguntas. Tengo dos casos largos. Voy a comenzar con el primero. Una pregunta que está fuera de la charla, nos dice Migli, pero ella tiene una duda con respecto a lo que nos va a decir. ¿Por qué los autobuses doble piso y algunas gandolas utilizan 2 pailas y 5 litros de diésel? En ese sentido, ¿por qué Shell no tiene esos 5 litros separados para no tener que obligar al cliente a comprar 3 pailas? Ujú. Eh, Tengo otra que creo que ya se respondió, pero igual hago la pregunta. No tengo el nombre, solo me aparece como usuario. Entonces, ¿por qué el 4 tiempos es más económico que el aceite de carro? Si tiene más aditivos antidesgaste. Y tengo un caso práctico, un caso que le sucedió al señor Luis Raúl, donde él nos dice, ya que tocaron el tema de 4 tiempos, si en el caso de no tener 20W50 para mi carro, podría usar Shell Advance para el motor de su carro. ¿Causaría algún daño? Comparto porque le pasó lo siguiente. Un cliente estaba buscando 6 litros de 20W50 y solo le quedaban 4 litros y la diferencia lo utilizó en Advance. ¿Causaría algún daño al carro del señor? Ujú. Ok, Y la perfecto. última que tengo es en dónde son usados los motores de cilindros opuestos. Ok, Uh -huh. gracias, Karen. Dejo esas y luego te hago otras que son larguitas también. Ok. Los vehículos de cilindros opuestos normalmente son utilizados en carros de gran envergadura, ¿sí? Por lo menos no sé si se acuerdan aquel McLaren de los años 2006, 2007, que fue un boom, que fue catalogado en ese año como el mejor carro del mundo. El motor estaba atrás, no estaba adelante, era un carro de alta tecnología para ese momento, ¿sí? El motor que utilizaba ese McLaren, sí, que fue el primer lanzamiento de un vehículo McLaren al mercado automotriz como tal, ¿sí? Era de motor opuesto, o sea, era un motor completamente horizontal. Eso es lo que me ayuda a generar un motor de gran envergadura, pero un espacio mucho más pequeño. Tienden a ser bien complejos en su mantenimiento, ¿sí? Pero te dan una mayor estabilidad y una mayor potencia, porque puedes trabajar con unos cilindros un poco más grandes, ¿sí? Y no me podemos disipar el calor mucho más rápido, ¿sí? ¿Dónde se usaron? Unos McLaren. Ferrari en el 2008 también lanzó algunos modelos que trabajaban con motores opuestos, igual que Lamborghini. La nueva Lamborghini que salió en el 2009 salió con un motor opuesto que estaba en la parte trasera, ¿sí? Para darle la respuesta al usuario. Ok, para darle la respuesta al señor que me dijo que si puede utilizar un lubricante para moto 4 tiempos en un vehículo de gasolina. Mira, no lo he recomendado y no va a ser recomendado nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son características completamente distintas. Como yo lo dije anteriormente, saldrá que dice, no, entonces es mejor porque tiene mayor aditivación y ta. Sí, señores. Pero ¿qué ocurre? Esa aditivación, ¿sí? Y hay algo que se llama, y hay un aditivo que tienen los lubricantes para moto 4 tiempos, que son mejoradores de índice de fricción, ¿sí? Los mejoradores de índice de fricción son aditivos que me mejoran la fricción dentro del sistema y se necesitan solamente en el embrague.
¿Qué ocurre? Como los motores a gasolina son de mayor envergadura, estamos hablando de unas mayores presiones, que lo que vamos a tener presión hablamos de, vamos a ponerle con nivel de compresibilidad del cilindro, ¿sí? Como vamos a tener una mayor compresibilidad dentro del motor, vamos a hablar de unas mayores presiones internas, puede generar de que me pueda comenzar a activar después de cierto tiempo de trabajo, el aditivo mejorador de fricción. Por lo tanto, me va a ayudar a generar mayor desgaste, principalmente lo que son en las camisas de los cilindros. Por favor, Karen, ayúdame con el micrófono abierto. Entonces, es importante entender que marcas como Shell y otras marcas importantes a nivel mundial han invertido millones de dólares y no solamente en generar el producto, sino poner el producto a prueba con los fabricantes de los equipos. Y no estamos hablando solamente de los fabricantes de vehículos, sino también fabricantes de motos. ¿Sí? Y están diseñados para cumplir las más altas exigencias de ellos. Entonces, si el lubricante está diseñado para vehículo, no puedo yo generar algún cambio si y solo si el fabricante lo exige. Ojo, un ejemplo. Si viene, no sé, una marca X de moto y dice, para mi motocicleta exijo utilizar un lubricante, no sé, Shell Helix, que es de gasolina, en mi moto, ahí sí no hay nada como nosotros como asesores de lubricante hagamos, porque el fabricante ya hizo todas las pruebas necesarias para exigir ese producto. Igual pasará con el del vehículo. Si hay alguien que dice, no, dentro de mi vehículo no puedo utilizar Helix, sino trabajar, no sé, con lubricante para transmisión, porque X, Y, Z le de razones, ahí sí debemos cumplir lo que diga el fabricante. Lo importante, primero y principal, es cumplir la exigencia del fabricante, porque el fabricante es la persona que por medio de pruebas de bancada generaron y desarrollaron las necesidades de ese motor. Y nosotros ni como usuarios, ni nosotros ni como mecánicos, somos quien para decir y contrarrestar lo que diga el fabricante. El fabricante es el que manda, es el que construyó y diseñó el vehículo. ¿Sí? Y lo importante y garantizar el periodo de vida útil de cualquier vehículo es mantener los estándares exigidos por el fabricante. ¿Sí? En el caso, y ahí de una vez respondo las dos preguntas que me hablaban de las motos a 4 tiempos. En el caso de Mirli, mira Mirli, como lo estaba comentando, nosotros no somos quien para estar adaptarlo a cada una de las marcas. Si sabes, los autobuses 2 pisos son marcas Volvo, normalmente son vehículos B2R, ¿sí? O en el caso de si tienen alguna Scania. Ambas marcas exigen características completamente distintas en cantidad de lubricante. Por lo menos Scania establece 52 litros en cada periodo de cambio. El Volvo establece alrededor de 48 litros. Entonces, capaz que viene, y entre lo que estamos hablando, vienen los Mercedes-Benz, que son alrededor de 60 litros. Entonces, si nos ponemos a adaptarnos a cada uno de la marca, imagínate la cantidad de productos o de diferentes características que tendríamos que nosotros tener para poder satisfacer todas las necesidades. Entonces, nosotros como fabricantes de lubricantes, lo que buscamos es estandarizar lo mejor posible para poder, con esas presentaciones, poder surtir a la mayor cantidad de clientes posible. Lo mismo me dirá que el cliente que tiene, no sé, un NKR, que el NKR solamente utiliza 10 litros, ¿sí? Que no, me compro una paila solamente para utilizar la mitad. O ni siquiera hablamos lo que son los FBR, que los FBR utilizan solamente 16 o 15. Entonces, por eso te digo, o sea, nosotros tratamos de unificar todos los estándares para poder garantizar, ¿sí? Una mejor atención a todos los públicos, ¿sí? También existe también la posibilidad de comprarlo en tambores y comprar litrado, no sé, colocar sobre la mesa algunas características nosotros como dueños de establecimientos podríamos hacer, ¿sí? Pero nos quedaría muy cuesta arriba porque entonces si comenzamos a establecerlo por marca, entonces saldrían otras y otras, entonces quedaría bastante complejo tener un portafolio tan amplio para poder satisfacer la misma necesidad, ¿sí? En el caso del señor Gustavo, que me dice que Shell no tiene 15W40, señor Gustavo, Shell tiene 1540, pero en mineral, ¿sí? En condiciones semisintéticas, ya Shell
establece, y no solamente Shell, las principales marcas a nivel global de lubricante, Mobil, Castrol, Gulf, BP, ¿sí? Ya no trabajan en sus líneas sintéticas, trabajan con viscosidades 15W40, porque son viscosidades, vamos a ponerlo, y no por sonar arrogante ni grosero, sino son viscosidades ya obsoletas. ¿Sí? Un lubricante 10W40 es de mucho mejor performance, o un mejor, le vas a tener un muy alto resultado, mejor resultado con un 10W40 que con un 15W40. ¿Por qué? Porque los 10W40 me dan una mejor estabilidad de película en alta temperatura, lo que quiere decir que en alta temperatura un 1040 es mucho más viscoso, ¿sí? Que un 1540, gracias a una característica que es índice de viscosidad, que un 1040 es más alto su índice de viscosidad que un 1540. Adicionalmente, me ayuda a alargar la vida útil del motor, porque el 1040 lubrica mucho más rápido que un 1540, ¿sí? Por eso eso de arranque en frío, el proceso de arranque en frío, señor Gustavo, es el proceso en el cual nosotros, está el carro completamente apagado, pasó más de media hora, el carro completamente parado, ya el lubricante escurrió todo en el cárter, y al momento que lo encendemos, el lubricante tiene que pasar del cárter y lubricar todo y cada una de las galerías internas del motor. Sí, cigüeñal, biela, pistón, hablemos de lo que es el árbol de leva, las levas y los martillos. Todo eso se llama proceso de arranque en frío y es realmente por los fabricantes, ¿sí? Y estamos hablando por los OEMs, los fabricantes establecieron que la mayor reducción de vida útil en sus motores es producto de esos arranques en frío, el tiempo que tarda el lubricante en llegar a lubricar todo el motor. Y hablan alrededor del 80% de la vida útil de sus motores se reducen solamente en ese proceso. Y por eso los mismos fabricantes exigieron a las principales marcas de lubricantes generar viscosidades o lubricantes mucho más fluidos, ¿sí? En este caso como un 10W40, los cuales me permiten lubricar mucho más rápido los motores. Y eso me alarga la vida útil de los mismos. Por eso no es que no nos tomemos, nosotros lo tuvimos muchísimos años, nosotros fuimos líderes en el mercado nacional en la venta del semisintético 1540, pero como todo tenemos que mejorar y es la misma analogía que hablé al principio del televisor. No pensemos que nuestro televisor nuevo pueda utilizar los chips o los bulbos que utilizaban los televisores de los años 80, 60. No, ya aquí en la actualidad estamos hablando que necesitamos otro tipo de características. Y un 10W40 es un lubricante no hecho para carros nuevos, estamos hablando de lo que está desarrollado para carros maduros, que me da una mejor protección que lo que puedes tener con un 1540. ¿Sí? Y el último y mejor característica de todas, que ahora sí nos está golpeando a nosotros los venezolanos, es que me ahorra combustible. Un 10W40 me ahorra hasta un 5% de combustible que normalmente consume 15W40. Quiere decir de que eso a lo largo del tiempo te va a ahorrar muchísimo dinero, señor Gustavo. Y esa es la principal razón de que nosotros no tenemos un 1540 en semisintéticos, ¿sí? Porque realmente tenemos un producto mucho mejor, ¿sí? Y no vamos a esperar a entregarle a nuestro público un producto de un menor performance, pudiéndole entregarle un producto de mayor performance, ¿sí? Ok, entonces continuamos. Otra de las clasificaciones de los motores a gasolina es por su sistema de alimentación. Están los de la alimentación natural y los turbocargados. Señores, esto es para muchas personas que me han preguntado que no saben qué es un turbocargador. Se los presento. Esto es un turbocargador. Su principal función es mover acá. Acá estos son unos jalabes que son los jalabes de escape que se mueven gracias al gases producto de la combustión. Esto hace mover a estos jalabes que son los jalabes de admisión, que lo que buscan es absorber mayor volumen de aire del medio ambiente. Lo precomprimen y lo inyectan al motor. Eso me ayuda a generar una combustión mucho más completa, ¿sí? Y eso me genera, lo puedo traducir en mayor potencia, ¿sí? Entonces, por eso es que los motores actuales son mucho más pequeños, pero necesitan este turbocargador, que lo que me hace es generar una potencia que podía anteriormente generar con un motor 2.2 y estoy utilizando en la actualidad un motor 1.6, ¿sí? Entonces, son nuevas tecnologías que van desarrollándose año a año y son características que deben tener actualmente los lubricantes para poder satisfacer cada una de las necesidades.
Y la alimentación natural son toda la gran mayoría de los motores después de los años 2016 para atrás, que normalmente no trabajan con turbocargador. Lo importante es conocer si el cliente, la persona o tu vehículo tiene turbocargador o no. La gran mayoría de los vehículos en el país no lo tienen, pero en la actualidad, y ya lo he revisado y ya he tenido experiencia en eso, están comenzando a llegar al país ya vehículos con turbocargadores. Entonces es importante conocer las características o las necesidades de nuestros vehículos para poder utilizar el adecuado o el idóneo que establece el fabricante. Y por último, los sistemas de alimentación de combustible. Están los vehículos carburados, que son vehículos ya antes de los años 90, ¿sí? Después de los años 90 es que comenzamos a ver sistemas de inyección, que son los inyectores de inyección directa. Entonces, los turbocarburados o los vehículos carburados, perdón, son aquellos los cuales utilizaban este carburador, que es este sistema en el cual hacía por sí solo el proceso de mezcla aire-combustible. Y al momento de que se abría la válvula de admisión, entraba de una vez la mezcla. Los sistemas de inyección directa, el cual, ¿sí? Dependiendo de la tecnología, si esto es una tecnología de Bosch, no la voy a explicar ahorita, pero imaginémonos que esto es el inyector de combustible. Borremos esto de nuestra mente, ¿sí? Acá viene, va a venir, se abre el proceso, la válvula de admisión, entra el aire del medio ambiente o turbo cargado, y aquí el inyector inyecta la cantidad exacta de combustible. Eso me ayudaba a tener una combustión mucho más completa y no tenía mayor o me daba a generar una mayor vida útil del motor para no generar mayor corrosión del sistema, ¿sí? Y me genera una combustión mucho más eficiente, ¿sí? Estamos hablando que están unos tipos que son así, otros son de que tienen el inyector acá justo al lado o encima o al lado de la bujía, ¿sí? Entonces, al momento que está completamente comprimido o que está casi llegando a su totalidad de la carrera de compresión, inyecta la cantidad exacta, ¿sí? Y se evapora instantáneamente la gasolina y facilita el proceso de explosión producto de la chispa de la bujía, ¿sí? Entonces, estas son las características de los motores y es importante porque cada uno de los motores tiene una característica distinta. Por decir un ejemplo, un motor carburado, ¿sí? Tiende a generar mucha mayor contaminación del sistema por lubricante, por combustible, porque normalmente ellos tienden a ser bien sensibles o irregulares en lo que es la mezcla de aire-combustible, ¿sí? Y muchas veces entregaban al sistema mucho mayor combustible de lo que necesitaba el motor. Y eso me generaba corrosiones y por eso normalmente estos motores utilizan viscosidades bastante elevadas, como un 50 o hasta el mismo 40, ¿sí? Por eso los vehículos de inyección directa ya comenzaron a ser mucho más estables en lo que es el consumo de combustible y lo que es la cantidad de combustible que entraba al sistema, y ahí es cuando comenzamos a ver de que las viscosidades comenzaron a bajar. Hablamos de los 20, los 30, los 16 y hasta algunos 40, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, Karen. Sí, Quintero, voy, voy. Dime. Hay algunas que he ayudado, que las podemos manejar, pero, ajá, déjame regresar. Hay una que es más como para validar una información. Hay una persona, estoy buscando la pregunta, Ujú. el señor Jan Gregory, él tiene un tambor guardado de aceite, de una marca de aceite desde hace más de 20 años. Está sellado, no ha pasado por calor ni frío extremo, está en un depósito y tiene una paila de otro producto también. Él pregunta si se puede utilizar o si ya no se pueden utilizar. O sea, Ok. tengo, ya voy, estoy admitiendo otras personas. Voy. Ajá. Tengo otra pregunta que dice que si el motor tipo B y W tienen doble árbol de leva. Ujú. Tengo otra, déjame ver la última. Bueno, tengo una pregunta que ya la respondiste, pero creo que el señor Jackson se conectó después. La pregunta es, él viene utilizando actualmente 20W50 mineral que si puede cambiar a semisintético de Shell 10W40. La hago porque él no estaba cuando tú respondiste
la pregunta anterior. Y tengo una pregunta del señor José de Barrios que dice que si un carro usa turbo, su aceite tiene que ser de mezcla semisintética, de mezcla sintética. Esas son las preguntas que tengo. Ok, gracias, Karen. Sí, De nada. bueno, para hablar con el señor Gregory, sí, Jan Gregory, aquí voy a hacer bien a ponerle objetivo, ¿sí? Ya un lubricante, aunque esté en el tambor esté tapado, esté bajo techo y no le haya caído agua, ¿sí? No es recomendable usarlo por dos características, ¿sí? Número uno, la tecnología que está desarrollado ese lubricante ya es obsoleta completamente, está hecho para vehículos de hace 20 años atrás, ¿sí? Y en la actualidad pues tienes lubricantes que te pueden generar mucho mayores beneficios que lo que te podía generar ese vehículo hace 20 años o ese lubricante hace 20 años, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si está en un tambor es muy probable, el tambor es un tambor metálico, puede pasar dos cosas. El tambor respira, ¿sí? Quiere decir que si hace frío se contrae, si hace calor se dilata, y esa respiración me genera tolerancias distintas, lo que es la tapa y el orificio de sellado. Y siempre va a generar alguna tolerancia o alguna luz. Ahí es probable que vaya a entrar algún tipo de, o pueda entrar algún tipo de contaminante y ya haya degradado tu lubricante, ¿sí? Otra cosa de que ya un lubricante con mucho tiempo en el mismo lugar, o vas a ponerle almacenado de la misma forma, tiende a decantar los aditivos, ¿sí? Como cuando nosotros mezclamos sal y agua y al tiempo vemos que toda la sal se va al fondo y el agua quedó arriba, o lo que es el aceite y el agua, ¿sí? Va a pasar lo mismo con los aditivos. El aditivo con el tiempo se va a separar de los lubricantes y va a quedar en el fondo la aditivación y arriba queda el lubricante completamente base. Y sin hablar de que el lubricante base, con el tiempo, ya después de 6 7 años, ya el lubricante base comienza a degradarse más rápido de lo que normalmente él lo hace. Es probable que cuando tú vayas a abrir ese tambor, ¿sí? Al momento cuando lo abras, y tú quieras hacer una muestra, tienes la capacidad de hacer una muestra de laboratorio, vas a ver de que si tú compraste un SAE 40, ya no va a tener una viscosidad 40, sino puede ser que sea una viscosidad mucho mayor. Entonces ya ese lubricante ya se ha degradado, ¿sí? Lo que normalmente en el mundo del lubricante se le dice oxidado. Porfa, ciérrame todos los micrófonos, Karen, porfa. Entonces, mi recomendación a usted, ¿sí? No le recomendaría hacer ese trabajo con esos lubricantes porque ya son lubricantes que lo más seguro es que ya se haya decantado completamente el paquete de aditivos, ¿sí? Entonces, no es lo más recomendable para hacer un mantenimiento adecuado a tu vehículo o a tu maquinaria. El que me preguntó, la persona que me preguntó que los motores B o W tienen doble árbol de leva, te digo sí y no al mismo tiempo. Porque todo depende del diseño. Hay motores, sí, que son en B, los cuales tienen un solo árbol de leva. Estamos hablando del Mustang año 68, en lo cual es un motor en B, pero no tiene doble árbol de leva, sino tiene uno solo, ¿sí? En el cual el diseño, la ubicación de las levas y de los martillos generó de que una sincronización en ambas válvulas, ¿sí? Pero también hay vehículos, ¿sí? Que de acuerdo a su diseño tienen doble árbol de leva, ¿sí? Unos manejan los del lado izquierdo, otros más derecho, hasta a veces tienen hasta 4 árboles de levas, unos manejan todos los de admisión, otros los de cierre, todo depende del tipo de diseño que establezca el fabricante. En los casos de los W, dependiendo también del diseño, porque hay unos W en los cuales son 3 aristas, ¿sí? O hay unos que son las 4 aristas, como una W de cruce. Ahí podemos estar hablando de que son de 3, 4, 2, árbol de leva. Todo depende del diseño, pero de existir, sí, sí existen, pero no es el común. En el W, si no existe no existe un solo árbol, ahí sí tiene que ser multi-árboles, ¿sí? En el caso del señor que me estaba preguntando, el 20W50, si podía trabajar con un 1040, ¿sí? Todo va a depender de lo que te exija tu fabricante, ¿sí? Tenemos que siempre asegurar lo que establezca el fabricante. Si el fabricante te establece
o un SAE 40 como lubricante para tu motor, lo puedes hacer el cambio. Lo importante, como le dije a la anterior persona que hizo la pregunta, es estar revisando constantemente el fluido para ver el nivel de consumo. ¿Es probable que me consuma el lubricante? Sí, es probable que consuma el lubricante porque no solamente hubo desgaste en los anillos, también existió desgaste en lo que son las válvulas, los ejes, y por ahí se pueden generar algunas luces o algunas tolerancias que por ahí comenzamos nosotros a consumir lubricante. Lo importante es que usted esté constantemente revisando todos los días por un cierto tiempo y observar el nivel de consumo si existe. Si en lo mejor de los casos es que no exista, pero en el mejor de los, pero si existe, ver cuánto estás consumiendo y si esa rata de consumo supera al 10% de tamaño de tu cárter por cada 1000 kilómetros, ¿sí? Ya ahí ya hay un problema mecánico y la mejor recomendación es subsanarlo. ¿Sí? Llevarlo a un mecánico, un especialista y ver por dónde tienes el consumo. Muchas veces, si es por las válvulas, puede tener consumo por la válvula de admisión, puedes tener consumo por la válvula de escape o puedes tener consumo por los anillos, por los retenedores. Entonces todo depende por dónde venga el consumo, ¿sí? Hay que hacer el trabajo. Puede ser que no necesites hacer un overhauling, que es la mayor susto de todo mundo, sí, pero puede ser de que tengas que hacer un arreglo un poco más profundo, meterle mano al motor, no al punto de hacer un torno y hacer un motor completo, no estoy diciendo eso, sino ver dónde va el consumo. Si es, no sé, por decir, si estás viendo que hay un consumo, abre y ves manchado el filtro del aire, señores, tienes un consumo, o el lubricante que se está consumiendo se está yendo es por la válvula de admisión, ¿sí? Entonces, el problema es principalmente en los muelles o en lo que es la guía de válvulas, ¿sí? Que tiene un mayor desgaste que lo que es el eje de válvula y eso me genera una vibración y esa vibración me genera la luz y esa luz hace que el lubricante pase y contamine y me contamina lo que es el filtro del aire. ¿Sí? Entonces, o cuando vemos que el lubricante sale por el motor, por el tubo de escape, es lo mismo, pero no es para una emisión, sino la de escape. Entonces, es agarrar, quitar el tapaválvulas y comenzar a hacer un trabajo ya las válvulas. No es enderezamiento, no. No es que están torcidas tampoco. Son trabajos de que hay que hacerlo ya cuando tenemos un desgaste de los motores. ¿Sí? Y son un desgaste normal que se puede tener, observar un motor a los 200, 150.000, 270.000, 280.000 kilómetros, pero tú lo tienes que hacerlo a los 100.000 kilómetros. Bueno, ¿por qué? Por haber hecho esta mala aplicación o haber escuchado esta mala recomendación de haber cambiado lubricante fabricante a un 2050. Ojo, no estoy diciendo que el 2050 no sea, que sea malo, no. El 2050 es un lubricante muy bueno, sí, pero está desarrollado principalmente para vehículos turbo, turbocargados, no, perdón, con carburador, sí, y es un lubricante ya para tecnologías, vamos a ponerle un poco mayores, sí. Pero bueno, no, nosotros los recomendamos en el sentido de que, bueno, le damos la mejor opción a ustedes. Todo depende también del nivel del bolsillo, la capacidad, si tienen para hacer el arreglo o no, o si tienen para hacer ese trabajo de hacer esa investigación con el vehículo, ¿sí? Entonces, por eso lo coloco sobre la mesa. Eh, y en el señor José Barrio que estaba preguntando por lo del turbo. Normalmente los lubricantes que tienen las características en gasolina para turbocargadores normalmente son lubricantes sintéticos. ¿Por qué? O de tecnología sintética, lo que normalmente conocemos como semisintético. ¿Por qué? Porque esa película de semisintético, esa característica que me da el semisintético, me da una mejor eh, vamos a ponerle una mejor performance, un mejor resultado en lo que es principalmente limpieza, pues necesitamos de que esos lubricantes tengan un muy alto nivel de limpieza, que no lo voy a tener con un mineral, ¿sí? Acuérdense lo que es el lodo, ¿sí? Uno, y número dos, tienen que soportar muy altas temperaturas. Recuérdense lo que yo les dije, un motor turbo cargado a gasolina, normalmente son ya motores pequeños, en los cuales un motor pequeño son motores que no soportan los cambios, no son fáciles para disipar el calor. Entonces, por eso normalmente necesitamos lubricantes mucho más fluidos, ¿sí? Y por eso normalmente obtenemos esos niveles de fluidez es por la viscosidad de los lubricantes de características sintéticas, sean semis o de tecnología sintética o los sintéticos como tal.
¿sí? Ok, vamos a continuar lo que son los beneficios de los motores a gasolina. ¿Cuáles son los principales beneficios de los motores a gasolina con relación a cualquier otro tipo de motor? ¿Sí? Son motores mucho más silenciosos, son mucho más estables, por lo tanto no hay tanta vibración. Esa vibración me genera un mayor periodo de vida útil a comparación de un motor dos tiempos, por decir un ejemplo, pero no tanto como en comparación a un diésel. Generan mucho más potencia, no generan nada a comparación, no generan mucho torque. Por eso los motores a gasolina son usados principalmente, o son los reyes de la velocidad, ¿sí? Y no son utilizados en gandolas, por decirlo así, o maquinaria pesada. Normalmente son utilizados solamente para lo que es vehículos de traslado particulares, que lo que andamos, como le dicen en Europa, los vehículos de ruta, porque son vehículos que normalmente lo que busca la gente es velocidad, y eso se llama potencia. Tienen menos frecuencia de mantenimiento a comparación de un dos tiempos o un diésel, ¿sí? Que tienen que estar más constantemente, o más regularmente, llevándolos a taller, ¿sí? El de gasolina es mucho más amigable en este sentido, pero sí, realmente generan menos frecuencia de mantenimiento, pero son más complicados en su mantenimiento. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo más piezas. Un motor a gasolina puede tener alrededor de más de 300.000 piezas a comparación de un dos tiempos, que estamos hablando que son solamente 70 piezas, o de un diésel que no pasan de 3.000. Entonces, realmente, aunque son menos las características de mantenimiento, menos frecuencia tienen, pero son los más complicaditos de mantenerlo, ¿sí? El combustible se evapora muy fácilmente, ¿sí? Es uno de los beneficios que da la gasolina a comparación de los otros tipos de combustible. Por lo tanto, que al momento que la gasolina entra a la cámara de combustión y comienza a comprimirse, o si ya está precomprimido en la cámara de combustión, al momento de ser inyectado, ¿sí? Él se evapora casi instantáneamente, se transforma en gas, y eso nos permite dar una combustión mucho más completa, ¿sí? Genera menos particulados o menos cenizas, en este caso el hollín. Por lo tanto, es un motor mucho más amigable a comparación de otros motores con el medio ambiente. Comparando, no quiero decir que no sea contaminante. Igual lo es, pero es mucho más amigable, ¿sí? ¿Cuáles son sus mayores perjuicios? ¿Sí? Son motores que su proceso de combustión genera muchos ácidos, ¿sí? Porque normalmente la gasolina es rica en sales azufradas o nitradas, y esas sales con presencia de agua del medio ambiente o del aire, ¿sí? Generan ácidos. Entonces estos motores normalmente pueden generar mucha corrosión internamente, ¿sí? Por sus altas revoluciones generan mucho desgaste, tiene una vida útil corta a comparación de un diésel, a comparación de un dos tiempos tiene una mayor vida útil, ¿sí? Es más complejo para su proceso de armado por su cantidad de piezas, genera principalmente CO2, que es el gas que produce el efecto invernadero. El combustible tiene una fácil ignición, ¿sí? Por eso es que es muy importante saber el octanaje que establece el fabricante, pues si trabajamos con un combustible de bajo nivel de octanaje, es muy probable hacer un preignición, o sea, de que el combustible se encienda antes de generar la chispa a la bujía, y ahí comenzamos a tener problemas, principalmente lo que es el cigüeñal, ¿sí? O hasta en la misma biela. Tiene una baja relación de combustión versus desplazamiento, quiere decir que a comparación de un motor a diésel, el motor a gasolina consume mucho combustible, ¿sí? Son menos eficientes lo que es la quema de combustible con relación al desplazamiento, ¿sí? Y como les dije, no generan mucho torque. No sé, Karen, si hay alguna pregunta hasta los momentos. Sí, tengo varias preguntas. Tengo una pregunta que dice que qué opinión tienes con respecto a los productos para hacer flushing, y tengo dos preguntas que están relacionadas a lo mismo, que es cuál es el proceso para hacer un cambio de 15W40 a 10W40, y otro de cambio de mineral a semisintético, que si hay problemas al hacer un cambio de mineral a semisintético, ya que si por el paquete de aditivos autolimpiantes que tiene el lubricante, podrían obstruirse las galerías de lubricación. Tengo esas tres por ese lado. Y tengo una de El que flushing, el cambio de mineral a semisintético, ¿cuál era la otra, Karen? la de el que dice que si se puede cambiar de semisintético a mineral o de semisintético a Ok. sintético, que si habría posibilidad de obstruir las galerías de lubricación por el paquete de aditivos. Tengo esas Ujú. tres.
Y tengo Ok, otra que el dos tiempos nautilio sirve para guarañas y motosierras. ok, Esta te hago las otras. ok, perfecto. Voy. La persona o el cliente que nos está preguntando de aquellos sistemas que trabajan con flushing adicional o esos aditivos de flushing adicional. ¿Qué es mi punto de vista? Realmente estoy completamente en contra, como cualquier asesor de lubricantes, esta sería, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lubricante tiene un paquete de aditivos desarrollado dentro de su formulación, ¿sí? Ese paquete de aditivos, uno de ellos es la limpieza, ¿sí? Esos aditivos adicionales que normalmente muchos de los de ustedes como dueño de negocio venden o los han comprado, no, me pueden generar un cambio de formulación completamente del lubricante. Y esto o me entregue, más bien debe de tener beneficios, me genere muchísimos maleficios. Les voy a dar como decir, les voy a dar como esta vivencia de un tío, ¿sí? Él tiene carro de mi tía, y mi tía, bueno, como todo hombre, bueno, es encargado de hacerle el mantenimiento y lo lleva a donde un mecánico que es el mecánico de confianza de toda la vida de él y le lleva el carro de mi tía y como toda mujer, pues mueve poco su vehículo, era del trabajo a la casa, al casa a trabajo y listo. Entonces no estaba muy pendiente del cambio y lo fue a hacer y el mecánico le dice, mira, tal. El vehículo está contaminado, el motor está contaminado, tenemos que limpiarlo, ¿sí? Yo agarro y él agarra y me llama y me dice, mira, mijo, me está diciendo este mecánico, ¿qué hago? Yo le digo, bueno, yo le recomiendo, tío, haga el cambio normal y al poco tiempo túmbelo, ¿sí? Y vuelva a hacerlo otra vez el cambio. Ah, bueno, está bien. Él va y habla con el mecánico, le dice que va a hacer eso, y el mecánico no, que no haga eso, que está loco, que no sé qué, que no tal, y que pata, la cucharaca, que tal, y que él trabaje con un aditivo de limpieza, ¿sí? Un limpiamotor. ¿Sí? Eso le va a ayudar eso de una vez, que le va a quitar toda la contaminación, y le explica cómo es el procedimiento, tumba todo el lubricante viejo, agrega el lubricante no, el limpiamotor, sigue trabajando el motor, tumba el limpiador y ahí se agrega el lubricante nuevo, ¿sí? Ok, perfecto, muy bien. Mi tío, como le da, tenía toda la vida comprándole y atendiendo todos sus vehículos con el señor, lo escucha y hace ese cambio. Casualmente, a los pocos tiempos, ya hicimos poco tiempo, estoy hablando a la semana o 2 semanas, comienzan a ver una mancha en el piso de la casa, una mancha de lubricante que nunca había pasado. Y mi tío comienza a decirme, mi hijo, me pasó esto tal. Y yo le dije, mire, lo que pasa es lo siguiente, tío. Esos limpiamotores o esos aditivos adicionales de limpieza, ¿sí? No, eh, no son buenos porque esos normalmente son con sustancias abrasivas. ¿Sí? Hablemos de alcoholes, hablemos de gasoil, hablemos de productos que son diluyentes, que lo que buscan es diluir estas masas o estos lodos, que es lo que normalmente mecánico le dijo contaminantes. Karen, porfa, ayúdame con el micrófono que está abierto. ¿Sí? Lo que buscan es diluir estas masas o estas contaminantes para sacarlo al momento de que dejó de trabajar o estaba drenando el lubricante. Pero ¿qué pasa? Ahí quedan rastros de esos abrasivos y esos abrasivos lo que hacen es que a tus empaques comiencen a tostarse, ¿sí? Tú no le vas a decir nada mecánico, déjalo un tiempo trabajando, ¿sí? Túmbale si el aceite, colócale aceite nuevo, ¿sí? Hazle un cambio por ahí como tú quieras, ¿sí? Lo hicimos, por si lo hicimos los dos, le hizo el cambio y siguió observando que seguía pasando algo de aceite, ¿sí? Ya cuando el chorro fue mayor, lo llevó al mecánico, ¿sí? Y el mecánico agarró, ay, mire, señor Pedro, su carro tiene problemas en los empaques, se tostaron, mira. ¿Y por qué se tostaron? No, es que esos empaques son malos, pues, por favor, ¿qué tal? Y la broma, X. ¿Sí? Yo le dije, el empaque se tuestan es producto al ataque de esos abrasivos, porque esos abrasivos van a quedar dentro del motor y esos abrasivos me van a generar corrosiones y me va a atacar los empaques. Con esto, como decir, como moraleja,
¿sí? Estos aditivos adicionales no son buenos meterlos en los vehículos. Si fueran buenos, ténganlo por seguro que marcas como Shell, Móvil u otras marcas importantes a nivel mundial los generarían aparte. Y ahí va a salir uno por ahí pensando, pero es que está el Fórmula Shell, señores, Fórmula Shell me dijeron que es que eso es un aditivo de limpieza de Shell. No, señores, el Fórmula Shell es un lubricante de Shell, es un lubricante, pero un lubricante de muy, muy bajo target, ¿sí? Que está desarrollado para el mercado americano, no para el mercado latinoamericano. De por sí ese lubricante solamente se consume en el sur de Estados Unidos, Florida, Texas y Arizona, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los estados normalmente que la cultura de compra del americano es más hacia lo más económico, ¿sí? Entonces es como una opción económica de Shell para el mercado americano, ¿sí? Eh, pero no está recomendado para las características de combustible venezolana. Por eso la gente en la actualidad lo utiliza como un lubricante de limpieza, como un limpiador, pero realmente es un lubricante de limpiador, es un lubricante, ¿sí? Mineral de muy bajo performance de Shell. No estoy diciendo que sea malo, ¿no? Está hecho para el mercado americano, o sea, para el combustible más amigable que hay en Estados Unidos, que no lo tenemos acá en Venezuela. ¿Sí? Por eso los resultados de ese lubricante acá en el país no ha calado muy bien por las características del desarrollo. Y es una de las razones de por qué nosotros no traemos muchos productos de Shell, porque tenemos que estar bien seguros de que las pruebas vayan de la mano con los resultados que podamos tener en el país y garantizarle la buena calidad del producto a ustedes. ¿Sí? Ajá. Ese en el caso del proceso. ¿Cómo sería el mejor flushing? ¿Sí? Me diría mi tío. Usted lo que tiene que hacer es agarrar, hacer el cambio. Quiero trabajar, no sé, voy a hacer un producto con 20-50. Si agregas el 20-50, ¿sí? Te vas a hacer tu cambio normal. Entre 1000, máximo 2000 kilómetros tienes que ir y tumbas el lubricante y vuelves otra vez a trabajar con el 20-50. Ahí es en que garantizas que el primer cambio de ese lubricante que hiciste, o ese corto cambio de lubricante que hiciste, ya lavó por completo todos los restos del lubricante anteriores o contaminantes que tenía en el sistema. ¿Sí? En el caso del cliente que está estableciendo de que si puede cambiar de un mineral a un semisintético a mineral, si va a existir alguna contaminación o algo así, no, tú puedes hacer el cambio. Y por importante, y sí, muy importante, que sean de la misma marca, ¿sí? Si son de las marcas distintas, ahí sí te recomiendo que hagas un proceso de flushing o estés bien continuo revisando el aceite, porque puede ser de que tengas algo consumo de lubricante, pero no es porque sea malo, no, sino lo que el lubricante está haciendo es su proceso de limpieza. Estamos hablando normalmente de lo que es el mineral al sintético, semisintético. Sí, puede ser. La rata no va a ser muy alta, pero es que normalmente acá en Venezuela nos asustamos si hay algún tipo de consumo y decimos lubricante no sirve. No, señores, sino que nos estamos trabajando, estamos, no sé, trabajando con un producto de menor performance y vamos a trabajar con un producto de mayor performance y el motor debe tener su proceso de estabilización. Sí, entonces es tomarlo con calma. Sí es importante que la rata no esté por mayor al 10% del consumo de cada 1000 kilómetros, el 10% del tamaño del cárter, porque ahí es cuando comenzamos a ver otras cosas. Sí, que hay un problema ya de desgaste mayor del motor. ¿Sí? Pero el proceso de cambiarlo de mineral a semisintético, semisintético a mineral, no hay ningún inconveniente. Lo importante sí es que estén seguros de los periodos de cambio. Un mineral no puede pasar de 5000 kilómetros y un semisintético no puede pasar de 7000. ¿Sí? Entonces todo depende del periodo de cambio. Ojo, y estamos hablando de un buen semisintético, hablando de semisintéticos de categoría mundial. ¿Sí? Porque hay algunos semisintéticos en el país que son nacionales en los cuales se rigen es por normas Norben y no normas internacionales como APIA, SEA o ILSAC. ¿Sí? Los que solamente se rigen por normas Norben, señores, no estoy hablando mal, sino ellos cumplen con unas características más, vamos a ponernos esta más, vamos a ponerle, es como pasar un examen con 10, ¿sí? Norben es pasar el examen con 10, ¿sí? Y ILSA, APIC y ASEA es pasar el examen con 19. ¿Sí? No sé si entienden o me hago explicar en pocas palabras, las normas Norvel son bastante básicas, ¿sí? Y las normas internacionales son mucho mayor exigentes.
o mayor exigencia. Y tener ese nivel de exigencia nos garantiza poder hacer esos periodos de cambio, ¿sí? Y por último, el lubricante Nautilus 2 tiempos, porque es utilizado en las esmalezadoras y en estos equipos. Porque el Nautilus tiene la nivel de servicio TWC, que en pocas palabras puede ser utilizado en motores pequeños enfriados por aire y motores pequeños enfriados por agua. ¿Sí? Por eso le da la característica de ser usado tanto para los fueras de borda como para las esmalezadoras. Bueno, normalmente las esmalezadoras necesitan esta característica a nivel de servicio, TWS. ¿Sí? Aquí le estoy explicando en pocas palabras lo que le venía desarrollando con todas estas características y todo este desarrollo de toda la información. Estamos haciendo una comparación de un vehículo año 96 con un vehículo año 2015. Ojo, 2015, como ven, no estamos hablando de cosas locas, estamos hablando de vehículos que normalmente podemos ver en el país. ¿Sí? Y vemos que, y ojo, esto es tomado de Lubrisol. Para los que no saben quién es Lubrisol, Lubrisol es una de las principales compañías de aditivaciones a nivel mundial. ¿Sí? En pocas palabras, esto es a libre albedrío. O sea, ustedes pueden entrar a la página de Lubrisol y pueden conseguir este tipo de comparaciones. Y lo que quiero que ustedes me entiendan es esto, lo que les venía diciendo, los motores cada vez son más pequeños, ¿sí? Pero me generan la misma o mayor nivel de potencia. Si ven, este motor es de 2.3 litros, este es de 2 litros, quiere decir que es un motor más pequeño, pero mira la cantidad de potencia que genera, 110, y este genera 162. ¿Sí? Más pequeño, pero más potencia. ¿Sí? Otra característica que es importante, mira la viscosidad que establecía en el año 96, 1040, 540, ¿sí? 1540, ¿sí? Ya para el año 2015 estamos hablando de los AES 30. ¿Sí? Entonces no quiere decir, y ahí sí es muy claro que es importante que sepan qué es lo que manda el fabricante y asegurar lo que establezca el fabricante. Porque muchas veces queremos utilizar en nuestros motores más nuevos, utilizar viscosidades o tecnologías viejas. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo por seguro de que no te van a garantizar los 300, los 200, los 500.000 kilómetros que establece el fabricante a tu motor. ¿Sí? Ya con esos cambios a libre albedrío de los lubricantes, pues podemos hacer o desarrollar una reducción de la vida útil. ¿Sí? Esto es otra de las características. Como pueden ver, estos son lo que normalmente las principales marcas de motores exigían en sus equipos. Si ven en los años 2010, estamos hablando de viscosidad 530, pero mira para el 2020. 2020 ya estamos estableciendo viscosidad de 0W20 y ya comenzamos a ver la viscosidad 0W16. ¿Sí? Entonces, ojo, y esto no es solamente para gasolina, estamos viendo que también para diésel estamos hacia la misma característica. ¿Sí? Ojo, esto puede ser que para nuestro país no llegue mañana, quiero decir que los vehículos, pero esta apertura del proceso de importación de los vehículos, que es mejor importar ahorita económicamente un vehículo que fabricarlo, estoy hablándolo con las principales marcas, ¿sí? Es muy probable que comencemos a seguir, a iniciar, a conocer este tipo de viscosidad dentro de nuestro establecimiento, lleguemos nosotros a ver algún tipo de estos vehículos. ¿Sí? Lo que quiero es que ustedes observen la tendencia de los motores, la tendencia de los lubricantes, tienen que ir de la mano con lo que exijan los fabricantes. Nosotros no traemos un 0W20 porque, no sé, porque me gustó el número, no, sino lo traemos porque eso es lo que exigen los fabricantes. ¿Sí? Y nosotros, nuestra principal recomendación, lo que buscamos es cumplir las exigencias de ellos. Si Toyota establece un 020 dentro de sus vehículos, es lo que debemos nosotros agregarle al equipo, porque ahí es donde nosotros vamos a garantizar la vida útil del motor. ¿Sí? Porque la tendencia de los lubricantes es ser más fluidos y más amigables con el medio ambiente. Para poder ser más fluidos, ¿sí? o que ese lubricante corra mucho más rápido dentro del motor, tenemos que tener menos características de fósforo. Y una de las características, como lo decir en sus aditivos antioxidantes y antidesgaste, es aditivos ricos en fósforo.
¿sí? En Shell, ya nuestros aditivos antioxidantes y antidesgastes son libres de fósforo. Utilizamos otro tipo de aditivos hechos por Shell y diseñados por Shell con la finalidad de poder cumplir con las exigencias de los fabricantes. Y el azufre me viene normalmente relacionado con el nivel de calidad del básico. Si menos azufre tenga el lubricante, menos contaminante va a ser el motor. Por eso es que en la actualidad vemos lubricantes de grupo 2, grupo 3, dentro de mucho en el mercado, ¿sí? Porque menos proporción de azufre tenga el básico, es un grupo completamente distinto. ¿Qué quiero decir con esto? El grupo 1 tiene un alto contenido de azufre, porque los lubricantes grupo 1 son 100% minerales, ¿sí? Pero provienen directo de la torre craqueo, el proceso de destilación del petróleo. Los básicos grupo 2 es un proceso de refinación de los básicos grupo 1. Lo que se busca en ese proceso de refinación es reducir el porcentaje de azufre dentro de las moléculas de ese básico. Eso me ayuda a generar un producto mucho más limpio y más amigable con el medio ambiente. ¿Sí? Y están los básicos grupo 3, que son los básicos conocidos como full sintéticos. Los grupos 2 no son sintéticos, señores, son minerales. Los grupos 3 son full sintéticos. ¿El semisintético dónde sale? ¿Qué grupo es? No, pues, señor, el semisintético es la mezcla de un básico mineral con un básico sintético. ¿Sí? Entonces, por eso es que no, en semisintético no se establece grupo. No, semisintético es una mezcla. ¿Sí? El grupo se establece en la pureza del básico. ¿Sí? Los básicos son 100% minerales o 100% sintéticos. De acuerdo a las características del básico se establece qué proporción o la característica proporción de azufre se establece el nivel de grupo. ¿Sí? Los básicos grupo 1 y grupo 2 son 100% minerales. El grupo 2 tiene menos características de azufre que el grupo 1, ¿sí? Porque son más hidrotratados. El grupo 3 es un básico 100% hidrotratado, ¿sí? Pero ya es un lubricante 100% sintético, pero proviene de la hidratación o de procesos físico-químicos de los básicos minerales. Por eso es que no existe tampoco ninguna incompatibilidad de pasar de un mineral a un semisintético a mineral. Los otros dos grupos, los grupos 4 y grupo 5, que son los Pablo Hester, ¿sí? Son básicos normalmente desarrollados ya para la línea industrial. No lo vamos a tocar porque no los vemos normalmente dentro de los lubricantes a motor. ¿Sí? Por eso que normalmente hablamos grupo 1, grupo 2, grupo 3. Grupo 1 y grupo 2 son minerales, ¿sí? Y el grupo 3 es el full sintético. Por eso es que no existe ninguna incompatibilidad de básicos minerales y sintéticos. Y si existiera alguna incompatibilidad entre ellos, entonces no existiera un producto llamado semisintético, que es la mezcla de un básico mineral con un básico sintético. Si existiera incompatibilidad entre ellos, no existiría esa mezcla. ¿Sí? Entonces, de una vez con eso también rompo el mito de que si existe alguna incompatibilidad y si puedo hacer el cambio de un sintético a un semisintético sin diferencia. Lo puedes hacer. Lo importante es estar claro de los periodos de cambio de cada uno de los productos. Porque muchas veces, y yo, ojo, lo digo porque yo fui uno en el momento que no conseguía el lubricante que yo utilizaba normalmente, sí, que era un lubricante full sintético, comencé a trabajar con un mineral y la costumbre se me olvidó hacer el cambio y comenzaba yo a observar pues una presencia de oxidación o de lodificación en mi motor, pero era producto a ponerle, por mí, ¿sí? No estaba bien claro o no estaba asegurando los periodos de cambio como tenían que ser, ¿sí? Y para eso quisiera y para poder clarificar a ustedes lo que es trabajar o la dualidad de un lubricante a gasolina, porque normalmente dicen, no, es que este lubricante es dual. ¿Por qué? Porque sí para gasolina y para diésel. Quisiera dejarles algo claro. ¿Sí? Todos los lubricantes tienen algo que es nivel de servicio. Los niveles de servicio de gasolina, ¿sí? Comienzan todos por la letra S, ¿sí? Porque la S significa spark, y spark es chispa en inglés, ¿sí? Todos los que comienzan por S, ¿sí? Es que están diseñados para gasolina. Si no tienen la S, señores, ese lubricante no es para gasolina, es para otro tipo de motor, ¿sí? La segunda letra, señores, establece normalmente para qué año está diseñado ese lubricante, ¿sí? Quiere decir un ejemplo. Yo tengo un motor, un vehículo, año 2012, ¿sí? Yo tengo que estar trabajando por lo menos con un lubricante SM, porque es lo que establece, porque el SN es a partir del 2016.
¿sí? Pero ¿qué es lo bueno del caso? Y es lo que establecen estos niveles de servicio API, ¿sí? De que yo para poder ser el mayor nivel de servicio, en este caso SN, que es el que estamos viendo ahorita acá, ¿sí? Yo tengo que haber cumplido con todos los niveles de servicio anteriores, como cuando nosotros estamos en sexto grado, tenía que haber pasado por primer grado, con segundo grado, por tercer grado, cuarto y quinto grado para poder decir que estaba en sexto. Sí, lo mismo pasa con los niveles de servicio. Yo para hacer SN tengo que haber cumplido con SM, con SL, con SI y así sucesivamente. ¿Sí? Porque cumplo con todas las características que establece el lubricante. ¿Sí? Por decir para un ejemplo más gráfico, les presento, señores, cómo se miden los niveles de servicio. ¿Sí? Esto se llama una gráfica de tela de araña. Esta gráfica lo que normalmente establece o que se grafica las necesidades de los motores que deben tener o los niveles de protección adicional que debe tener el lubricante para los motores. Estos niveles de servicio los exigen son los fabricantes. En pocas palabras, API se sientan con todos los fabricantes de motores y lo que hace es un estándar de todo lo que ellos exigen para poder establecer un nivel de servicio. ¿Sí? Y estos son cada uno de los niveles de servicio. Si ven en amarillo, es la exigencia del nivel de servicio SJ. Si ven gris, es el nivel de servicio SL. Si van a poner un color naranja, es el nivel de servicio SM. Y el azul es el nivel de servicio SN. Si ven, el SJ está dentro del SL, el SL está dentro del SM y el SM está dentro del SN. Por eso es lo que yo les decía, de que yo para poder ser SN tengo que cumplir con todas las características anteriores. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo un vehículo de año, no sé, vamos a ver acá en la gráfica, de año 93, ¿sí? Que me exige un SG, ¿sí? Y en el mercado venezolano consigo un SN, ¿lo puedo cumplir? Sí, porque el SN cumple con todas las características que exige SG, ¿sí? El gráfico acá, SG está dentro del naranja, ¿sí? Más cosas adicionales. Quiere decir que le voy a dar un producto de mayor protección a mi vehículo. Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo tengo un vehículo año 2012, y quiero utilizar un lubricante que su nivel de servicio es para año, no sé, 2004. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Por qué? Porque no voy a cumplir con las necesidades mínimas que te establezca mi motor. ¿Sí? Entonces me va a hacer falta algo. Y ahí es donde comenzamos a tener problemas de vida útil. Entonces, por eso es lo que yo les decía con la característica del televisor. No esperemos hacer con un televisor que teníamos, no sé, cuando éramos niños, en la casa de nuestros padres, que era de ruedita, clac, 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 que podamos nosotros meternos en internet, meternos en Netflix, bajar a YouTube. No, no lo va a hacer, porque no está diseñado para eso. ¿Sí? Es la misma analogía, no busquemos con hacer cosas que necesitamos hacer ahorita con tecnologías viejas. ¿Sí? Y no esperemos que tengamos el mismo resultado. Entonces, por eso es importante estar claro qué establezca el fabricante. ¿Sí? Y para tener la analogía, para que ustedes me entiendan la diferencia de cada uno, le establezco. El nivel actual, hasta los momentos, hasta octubre de este año, es el nivel de servicio API SN. ¿Sí? A partir de octubre comienza a salir al mercado mundial el SP. ¿Sí? Estos son vehículos a partir del año 2010 hasta nuestros días, ¿sí? Se caracterizan por evitar la formación de hollín en el pistón, y soportar muy altas temperaturas y reducir la formación de lodos. ¿Sí? Normalmente los lubricantes que están caracterizados por ser SN son básicos grupo 2 o grupo 3, o sea, son básicos con muy bajo nivel de azufre. ¿Sí? Si ven el SM, es un 2004 hasta el 2010, con un control superior a la corrosión, desgastes y volatilidad contra el fósforo. ¿Sí? El SL es del 2001 al 2004, un control contra la corrosión, oxidación y desgastes. Y así ven, cada vez que vamos hacia atrás, más básico es el nivel de servicio, o sea, o menos performance o menos prestaciones me va a dar el lubricante. ¿Sí? Entonces, cuando ya vemos que un lubricante llega hasta SL, ¿sí? Sabemos que es un básico grupo 1, un básico con alto nivel de azufre. ¿Sí?
Ya después del SL, ya normalmente son básicos grupo 2 o grupo 3. Quiere decir que son minerales hidrotratados con bajo contenido de azufre o básicos grupo 3 que son full sintéticos. ¿Sí? Esto sí es importante que usted me entienda y aquí clarifico la pregunta de si puedo utilizar un equipo diésel o no. Acá les vuelvo a mostrarlo, a representar la gráfica de tela de araña y les grafico acá el nivel de servicio SN, ¿sí? Ahora les muestro el nivel de servicio CF. El nivel de servicio CF es un nivel de servicio hecho para diésel. ¿Sí? Es el nivel de servicio para motores diésel. Si ven, hay parte de que el SN cumple con el CF, pero no con todo, ¿sí? Por eso es que le digo, puede ser que yo pueda utilizar un lubricante que sea gasolina en diésel porque cumplo con algo, pero no voy a cumplir con todo lo que necesita mi motor a diésel o viceversa. Sí, yo puedo utilizar un lubricante de diésel en una gasolina, pero no voy a cubrir con todo lo que necesita el motor. Por lo consiguiente, no voy a esperar la misma vida útil que me establece el fabricante. Lo mismo pasa con, les presento el SF4. ¿Sí? El CF4, como ven, no cumple, el CN no cumple con nada con el CF4. Ahora les presento el CI4. Como ven, ya son cosas completamente distintas. Y por eso es que les digo, hay que trabajar con el lubricante a diésel que establezca el fabricante. Motor a diésel con diésel, gasolina con gasolina. En resumen, ¿sí? Los motores a gasolina son los más usados en los vehículos livianos porque normalmente me generan potencia y no torque. Los motores a gasolina son menos eficientes y consumen el consumo de combustible versus el desplazamiento. Quiere decir que consumo más gasolina por menos desplazamiento, menos kilometrajes. La gasolina es un combustible muy volátil, se evapora muy fácilmente, lo que genera igniciones. Cada día aumenta la exigencia del fabricante y reduce las contaminaciones de los motores. Quiere decir que los fabricantes caen a hacer motores mucho más limpios cada vez. La dualidad de los lubricantes no es completamente cierta, ¿sí? Ya que hay lubricantes de gasolina que no cumplen con el 100% de las necesidades de los diésel, que fue lo que vimos ahorita, ¿sí? Y por último, son más usados en los vehículos livianos, ¿sí? Estos son nuestros productos. El producto Shell Helix Ultra es un producto 100% sintético, viscosidad 5W40, ¿sí? El HX8 es un producto 100% sintético, viscosidad 0,20. El HX7 tenemos las viscosidades 1030, 1040, es un producto semisintético. Y el HX5, nuestro producto mineral, que es viscosidad 1540 y 2050. No sé si hay alguna pregunta, Karen. Quintero, sí, sí tengo algunas preguntas. Voy, que las tengo anotaditas. Nos preguntan que qué significa la W en la nomenclatura. Otra pregunta es que en el caso de diésel, por ser turbo, si necesita que el lubricante sea sintético. Otra pregunta es que si los elevadores de octanaje hacen daño al motor. Y la otra pregunta es que, ¿qué daños has escuchado tú o qué dices con respecto a la gasolina de 87 octanos que se está utilizando actualmente? ¿Qué daños podría estarle haciendo al motor? Tengo una pregunta que es referente a la parte del API, pero voy a preguntar si quedó alguna duda para podértela hacer. Ok, sí. Bueno, en el caso de los octanajes, las gasolinas de bajo octanaje lo que me pueden perjudicar es aquellos vehículos, normalmente los europeos, que exigen una mayor compresión del motor, ¿sí? Me genera una preignición de la mezcla. Sí, quiere decir que se encienda la gasolina antes de producir la chispa, la bujía. Esto me genera problemas en el motor, ¿sí? En el caso de aumentarle los octanajes a la gasolina, ojo, lo digo porque hace mucho tiempo, estoy hablando de hace muchos años, yo lo hice, estoy hablando hace como unos 15 años atrás, ¿sí?
y realmente me generó problemas, principalmente en el sistema de inyección, ¿sí? Comenzó a generarme carbones en el sistema de inyección y no tenía, tenía problemas en lo que es el proceso de combustión. Yo no lo recomendaría, ¿sí? La mejor opción aquí, y soy muy sincero, es buscar la manera de mantener la gasolina más limpia con el filtro, o sea, hacer un cambio más constante del filtro de gasolina. Sí, porque el filtro de gasolina es uno de los filtros que menos cambiamos y es el que más nos va a salvar el motor y más para estos casos. En el caso de qué significa esa W lo que me dice la nomenclatura para viscosidades de invierno. ¿Sí? Son lubricantes, normalmente antes los lubricantes se dividían en viscosidades para invierno y viscosidades para verano. Y para que los usuarios supieran qué viscosidad debían usar, tenían las viscosidades que tenían la W y las que no tenían la W. ¿Sí? Pero ¿qué ocurría? En esa época, si llegaba invierno y tenía lubricante de verano, era muy probable que se me congelara el motor. Entonces las empresas de lubricantes generaron lubricantes multígrados, que son estos como 15W40, 10W40, que trabaja como un 10W en baja temperatura y trabaja como un 40 en alta temperatura. ¿Sí? Eso me ha dado otros beneficios como un mejor índice de viscosidad, una mejor fluidez en arranques en frío y mayor ahorro de combustible. Como cosas, me da más beneficios que maleficios y por eso que los lubricantes multígrados son los reyes en la actualidad del mundo de los lubricantes. Sí, mm, no me acuerdo la otra pregunta, Karen. Me faltó la de... Ajá, ya está la del elevador de octanaje, la de la gasolina, la del 87 octanos. ¿No? Ya que puede generar una preignición al momento y principalmente con los vehículos europeos que genera una mayor compresión, lo que puede hacer una preignición del gas. Los vehículos americanos y japoneses son mucho más amigables, no son tan exigentes con los octanajes, los octanajes de la gasolina. Entonces, no va a generar mucho problema, ¿sí? Pero sí es lo importante es mantener siempre cambiando constantemente el filtro de combustible. Bueno, señores, muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo. Les dejo acá nuestros contactos tanto en Facebook como en Instagram. Cualquier duda adicional o quisieran contactarnos con nosotros, pueden pasarnos sus preguntas por estas vías. También pueden enviarnos a estos teléfonos, tanto para WhatsApp como en Telegram. ¿Sí? Lo contestaremos nosotros mismos. O si quieren alguna pregunta adicional o una información de nuestros productos, pueden visitarnos en nuestra página web. ¿Sí? Muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo. Cualquier duda, estamos a la orden. Sí, por favor, en el chat dejen sus correos electrónicos para que nosotros les hagamos llegar los certificados. Muchísimas gracias. Gracias, Quinte. Tengo dos preguntitas adicionales. Ok. Ajá, tengo una pregunta que me hace el señor Helio de que ¿por qué el aceite forma una película como de mezcla muy gruesa? ¿Cómo? Tengo, ¿Por, ¿por qué qué? ¿por qué el aceite, o sea, por qué el lubricante forma una película como de mezcla muy gruesa? Ujú. Otra pregunta que pasa es que no veo la parte de arriba. Dice que en el caso de motores a plantas eléctricas, ¿cuál es el lubricante que recomendamos? Ok, para plantas eléctricas depende de lo que queme la planta eléctrica. Si es a diésel, debe ser un lubricante a diésel. Si es a gasolina, un lubricante a gasolina. Si es a gas, un lubricante a gas. O en algunos casos el mismo lubricante a gasolina le funciona, porque depende de la cantidad de gas que él queme. Sí, todos los fabricantes establecen su mejor recomendación. Lo importante es cumplir, perdón, con la recomendación de los fabricantes. La mezcla gruesa que dice el señor o la persona es producto de la oxidación. La oxidación es un proceso químico o un problema químico que tiene los lubricantes y es producto del ataque del oxígeno al lubricante. Y una de esas características es que aumenta la viscosidad del mismo. ¿Sí? En pocas palabras, un SAE 40 comienza a aumentar su viscosidad y no sé, con el tiempo generan estas lubrificaciones que es producto cuando el lubricante se degrada. Cuando el lubricante se degrada es porque el lubricante está muy viejo, ¿sí? Y si está muy viejo, aumenta su viscosidad y se pone más grueso o menos viscoso, o más viscoso, perdón, ¿sí? Tiende a fluir más lento. Y es producto de la reacción química del oxígeno con el aceite. Ok, Quintero, gracias. Tengo la pregunta de la señora María.
es la siguiente, que si puede reemplazar o si puede utilizar filtros de aceite para reemplazar alguno de combustible o viceversa. No, cada tipo de filtro está caracterizado tiene sus características típicas. Los filtros de gasolina son diseñados para filtrar la gasolina, soportan la abrasión de este combustible. Los de diésel, ¿sí? Entonces no podemos mezclarlos, ¿sí? Y mucho menos gasolina con lubricante y viceversa, ¿sí? Entonces es importante estar claros de qué tipo de filtro es el que recomienda el fabricante para poder utilizarlo, ¿sí? Bueno, ya sí se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Dejo acá compartiendo mi pantalla para que vean nuestros contactos. Cualquier duda adicional, estamos completamente a la orden.